vuelta en C5N, Estados Unidos anunció que mató a uno de los principales líderes de ISIS en Siria. El secretario de Defensa, Ashton Carter, anunció que fuerzas especiales entraron en Siria para capturar a una autoridad del Estado Islámico. En el ataque murió Abu Sayyaf y capturaron a su esposa. Tropas especiales de Estados Unidos mataron en un tiroteo a un comandante de Estado Islámico en el este de Siria y detuvieron a su esposa, informó el Pentágono. El secretario de Defensa, Ash Carter, identificó al extremista muerto como Abu Sayyaf. Agregó que ninguno de los soldados estadounidenses resultó muerto o herido. El ataque se produjo en un campo petrolero de Al-Omar. Carter señaló también que el ataque se llevó a cabo por orden expresa del presidente Barack Obama y que las tropas norteamericanas regresaron a sus bases sin daños. La esposa jugaba un importante rol en las actividades terroristas de ISIS. Abu Sayyaf estaba involucrado en las operaciones militares de ISIS y colaboraba directamente con las operaciones ilícitas y financieras relacionadas a la venta de petróleo y gas. Su esposa, una iraquí llamada Sayyaf, fue capturada y trasladada a un regimiento militar en Irak, señaló la vocera del Consejo Nacional de Seguridad. Según la misma fuente, esta mujer jugaba un importante rol en las actividades terroristas de ISIS y podría ser cómplice de lo que parece ser la reducción a la esclavitud de jóvenes yazidíes que fueron rescatados anoche. Abu Sayyaf no es un nombre que resulte familiar a quienes siguen de cerca las principales figuras del Estado Islámico. Sin embargo, algunos medios de comunicación sostienen que si era seguido tan de cerca por los militares norteamericanos y decidieron arriesgarse a una incursión semejante es porque evaluaron como muy valioso el objetivo. ¿Cómo es que Estados Unidos decide realizar esta incursión militar que derivó en estas consecuencias? Horacio Calderón, bienvenido, buen día. Buen día, María Belén. Como acabas de adelantar, por supuesto no estaba esto en el foco de especialistas, el nombre. Hay que aclarar que Abu Sayyaf es un alias que es exactamente igual al de una organización terrorista yihadista filipina afiliada a la red Al-Qaeda. ¿Qué significa para el mundo la muerte de este hombre y la captura de su esposa, que tenía una influencia muy fuerte en las acciones militares del ISIS? Por supuesto, es una baja importante, en realidad, y contrariamente a toda la historia de Estados Unidos en cuanto a la guerra contra Al-Qaeda del ISIS, donde ha privilegiado la muerte de los objetivos y no la captura. Me lleva a pensar, esto estamos en progreso, de que era una persona que tenía información muy valiosa consigo mismo, como puede haber ocurrido en el compound en el complejo de Osama Bin Laden, ¿no? Sobre todo lo que es la estructura de negocios ilegales de petróleo. Este hombre que se dice no era tan conocido, pero era un objetivo principal para las tropas norteamericanas y además también Carter lo que anuncia es que fue un objetivo planificado por el propio presidente de los Estados Unidos, Barack Obama. ¿Qué injerencia tenía en toda la organización del ISIS en esta zona? Bueno, yo creo que la injerencia que él tenía tanto en Siria como en Irak era, por sobre todas las cosas, al margen de ser un comandante a lo mejor militar, era el manejo de todos los negocios y las operaciones ilegales, que la voy a tratar ahora porque justamente conectamos con el mapa que tenemos, tanto en Siria como en Irak. Lo que hay que aclarar, Belén, lo que hay que aclarar, Belén, es que este grupo de fuerzas especiales salió desde Irak, ¿no? Aterrizó. Mostrarnos dónde ocurrió y cómo fue el operativo. Bueno, el operativo, mira, salió acá, no se puede ver bien, salió desde Irak hasta el lugar donde este hombre fue eliminado porque se resistió, ¿no es cierto? Entonces el grupo especial de Deir al-Sur en Irak hace la extracción de la mujer, se llama así la operación, la extracción de la persona que sobrevive, que es ella, ¿no? Y regresa a Irak. Esto va a desatar una controversia internacional muy grande. Pero acá tenemos, por ejemplo, un mapa interesantísimo. Esto es del New York Times, hay que aclarar porque para que luego no haya problemas, donde está toda la infraestructura de gas y de petróleo de Irak, para que vos te des cuenta. Esto no es tacho, o sea que yo no puedo marcar algún tipo de cuestiones. Pero la batalla que se está desarrollando ahora es justamente acá en Ramadi. Y Ramadi queda nada menos que a 150, 160 kilómetros de Bagdad. Pero además está Fallujah, que es una plaza fuerte antigua donde se decapitaban personas en la época de Al-Qaeda en Irak.
etcétera, etcétera, lo cual tiene como objetivo, esto es muy importante, controlar toda la región del Éufrates Medio, del río Éufrates, aclaro para a lo mejor el televidente que no conoce estos términos, del Éufrates Medio, tanto en lo que se corresponde a la región de Siria como a la región de Irak. Pero fíjate el papel de este muerto, que esto es lo importante para explicar. Vos me preguntarás, a ver, ¿cómo es posible que el ISIS tenga capturados pozos de petróleo, refinerías de petróleo, tanto en Siria como en Irak, y pueda venderlos de contrabando? ¿Quiénes se los compran? Entonces, ¿qué sucede? Este hombre tenía en su cabeza, además de sus colaboradores, un mapa de las rutas ilegales y de las personas comprometidas en esas rutas ilegales, enemigas entre sí, que permitían el transporte del petróleo, ¿no? Por supuesto estamos hablando de combustible refinado o de petróleo crudo. ¿Dónde terminaba esto? Es un poco largo de explicar, pero lo voy a sintetizar rápidamente. Con respecto al petróleo iraquí, terminaba en clientes de Irán y en clientes de Turquía, que supuestamente son dos enemigos del ISIS. Claro. Pero ¿quiénes lo permitían que pasaran? Por ejemplo, la milicia Peshmerga, que es archienemiga. Sí. Pues es importante del ISIS. Ellos permitían el paso porque había personas corruptas. Sí, o sea, se habían hecho de los pozos petroleros, ¿no es cierto?, y de los productos para ilegalmente comercializarlos en Irán y Turquía. Ahora, esta es una zona geopolítica, como vos estás señalando, muy importante, ¿no es cierto?, estratégicamente, con un potencial económico enorme, que había sido tomado, digamos, por el ISIS, lo que llama poderosamente la atención que no haya una custodia militar respecto de esta zona específica. Ahora bien, lo que va a plantear la comunidad internacional a Estados Unidos, ¿eso accionar respecto de este líder de ISIS, o porque de alguna manera sentirán que es un avance sobre una región geopolítica tan considerable? Bueno, muy buena tu pregunta y bastante compleja de contestar. Por supuesto que acá prima lo geopolítico, porque tenemos dos teatros de operaciones interconectados, Siria e Irak, lo hablamos la semana pasada, sí, para combatir a un mismo enemigo. El problema es que, por ejemplo, en el caso de Irak está casi todo el mundo de acuerdo. Pero en el caso de Siria, actores como Arabia Saudita, que ven peligrar, porque estamos acá, esta es la frontera de Arabia Saudita, ven peligrar su propio país ahora, luego de haber patrocinado acciones terroristas del ISIS y de Al-Qaeda, por ejemplo en Siria, para derrocar al régimen sirio. Bueno, ellos en Siria privilegian el derrocamiento del presidente Bashar al-Assad al combate al ISIS o Al-Qaeda. Y la batalla que comentamos contigo, que es importante el otro día, la batalla por Idlib, se pudo ganar por una coalición de fuerzas armadas por Estados Unidos, con cohetes, lo hemos explicado, pero que tuvieron el patrocinio de Estados Unidos, de Turquía, de Arabia Saudita y de Qatar, para que personajes de la hermandad musulmana, por ejemplo, de Al-Qaeda, porque no se trata acá del ISIS, de Al-Qaeda y de los sirios laicos respaldados por Estados Unidos, se pusieran todos de acuerdo para derrotar a las fuerzas del gobierno del presidente Bashar al-Assad en esta ciudad, cuya captura, ¿no?, posibilitaría de prosperar esto, a que le corten al gobierno de Siria cualquier tipo de contacto con la ciudad clave de Alepo al norte y con, por supuesto, todo lo que es la franja costera y montañosa de los famosos Nusayris, que son los alawitas, a los cuales pertenece el clan Assad, podrían atrincherarse. Con una extensión del califato, ¿no es cierto?, que es lo que propone el ISIS y que es el principal objetivo, Irak, Siria, y estaba tomando ya no solamente ciudades, sino provincias, y últimamente había llegado un bastión de unión entre Siria e Irak. ¿Qué implicancia tiene lo que ha pasado hoy? Bueno, quiero comentar algo que es importante, que el ISIS durante los últimos 3 o 4 meses ha perdido el 30% del territorio que controlaba. Es decir, el objetivo que tiene la coalición liderada desde el exterior por Estados Unidos, más Irán, que está plenamente a favor de esto, más las milicias chiitas, incluso extremistas, que están operando en Irak, es la reconquista de la ciudad de Mosul.
¿no es cierto? Entonces, toda esta cuestión tiene una implicancia enorme, pero el ISIS está perdiendo terreno, está perdiendo territorio, debido, por supuesto, a estos bombardeos que, a mi juicio, de cualquier manera, no producen en el terreno el efecto que se estaría deseando. Acá más allá de la coalición, Horacio, ¿no es cierto? Que es más para el territorio iraquí, de europeos con Estados Unidos, sí, que vos muy bien señalaste recién. En el caso de Siria, ¿por qué Estados Unidos actuó unilateralmente? Bueno, en el caso de Siria actuó unilateralmente, como suele hacer Estados Unidos casi siempre, en casos especiales. Recordemos el intento fallido de liberar a un periodista. Ahora, esto va a traer problemas, ¿por qué? Porque Muqtada al-Sadr, que es un clérigo chiita iraquí, formado en las escuelas de Irán, es importante explicarlo, ha dicho que va a atacar a los efectivos de los Estados Unidos. No está de acuerdo con los ataques de la coalición dentro de Irak. Aclaremos que Muqtada al-Sadr es de orientación nacionalista iraquí, es chiita, de una rama del chiismo que es la duodecimana, que es exactamente igual a la de Irán, pero no es una persona que responda automáticamente. Entonces, ¿qué es lo que yo veo de efecto de esto? Va a haber una gritería internacional porque va a decir, Estados Unidos tiene botas en el terreno, porque una cosa es tener asesores que están asediados ahora, porque este mapa que yo mostraba, bueno, incluye una base, perdón, que se llama Al-Assad, que no tiene nada que ver con, eso significa león, ¿no? No tiene que ver con Bashar al-Assad. No, se llama Al-Assad, Ain al-Assad, que es una base importantísima que está siendo asediada, pero además hay 400 asesores americanos ahí, en este momento, asediados por el ISIS. Ahora, entonces, toda una cosa, es un caleidoscopio, sí, ¿no? pero teniendo en cuenta que es un grupo terrorista, ¿no? Y los grupos terroristas, más allá de acciones militares concretas que están llevando en estos terrenos, tanto en el escenario sirio como iraquí, golpean fuerte sobre ciudadanos inocentes, ¿no? Sin saber, digamos... Han ejecutado, perdón, ¿cuándo va a ser? Digamos, ¿qué derivación puede tener en el mundo esto? Bueno, lamentablemente, Belén, el ISIS es consecuencia de un proyecto desestabilizador liderado por Estados Unidos y otras potencias en el Medio Oriente. ¿Para qué? Para rediseñar a su antojo todo lo que es la arena geopolítica de la región y más allá de la región. Esto porque yo estoy viendo que la batalla de Idlib, que abordamos contigo la semana pasada, no se hubiera podido ganar sin el apoyo concreto de Estados Unidos, Arabia Saudita, Turquía, Qatar y Jordania, que en definitiva en Jordania hay un comando secreto, ¿no? Bueno, secreto por supuesto para la opinión pública, ¿no? Desde el cual se dirigen las acciones para derrocar al régimen sirio. Y lo que sucede no es que a veces se defienda al régimen sirio en sí, es que el derrumbe del régimen sirio, eso lo han dicho especialistas de primer orden de los Estados Unidos, bueno, podrá tener como consecuencia el derrumbe de un régimen autoritario, dictatorial, tiránico. Pongamos todos los adjetivos calificativos. Pero el derrumbe de esto traería a la región, al corazón del llamado Levante, un caos similar o mucho peor al que está ocurriendo en este momento en Siria, porque no olvidemos que ahí también está Israel, con su forma, digamos, con sus estrategias y sus tácticas militares muchas veces durísimas, para solucionar los desafíos que ellos consideran. Entonces, es gravísimo lo que sucede. Y como actúan los grupos terroristas, ¿no? Que muchas veces también, digamos, atacan en cualquier lugar del mundo, en cualquier momento, por supuesto, ¿no? Como una venganza posterior, ya lo está viendo el mundo como tal y reforzando a algunos lugares en particular en cuanto a la seguridad. Mira, por supuesto, acá el tema es lo que a mí me preocupa muchísimo, sí, tanto por parte de Al-Qaeda como por parte del mal llamado Estado Islámico, es justamente la expansión del grupo nuclear. Me gusta lo que dijiste, mal llamado Estado Islámico. Exacto. ¿No? En realidad uno lo llama Daesh, ¿no? Porque Daesh es el acrónimo en lengua árabe, ¿no? Daulat al-Islamiyya fil Iraq wal Sham. Pero, Belén, el tema que a mí personalmente me preocupa, yo traje, no sé si podrá mostrar ahí en la tablet, que me acaban de mandar una foto de quien en este momento encabezó la ofensiva contra la ciudad de Ramadi, sí, ¿no? Que es un joven inglés que se llama Abu Musa al-Britani, ¿no? Que es, en definitiva, quien encabezó. Porque ¿cómo es posible una posición defendida? Porque a preguntar cómo es posible que un centro tan defendido por murallas, bueno, ¿qué hacen ellos? Atacaron, fíjate vos, con una excavadora blindada. Derrumbaron, hicieron una especie de brecha
entraron directamente en el compound y entonces, complejo, perdón, inmediatamente atacaron 6 vehículos cargados de explosivos. Sí. Entonces lograron, por ejemplo, hacer un derrumbe del Comando de Operaciones Ámbar, que es el comando que defiende desde el punto de vista del gobierno, parece que no sé si se podrá... Y mientras tanto también amplió la información diciendo que fue condenado a muerte el expresidente egipcio, Morsi. Esto tiene que ver también con una transición que hubo en Egipto, ¿no? Respecto de establecer un Estado más democrático que no se pudo lograr en su momento, ¿no? Después de tantas guerras civiles, Horacio. Exactamente. Bueno, Mohamed Morsi es uno de los principales dirigente, por supuesto, y es presidente por elecciones, ¿no? Sí. Elegido democráticamente, digamos, de Egipto, previo al derrocamiento que llevó a la presidencia al actual líder de Egipto. Él ha sido condenado a muerte, pero cabe aclarar, Belén, que esto no sería, hablando en condicional, de ejecución inmediata. ¿Por qué? Porque todavía falta, hasta el momento que yo llegué acá, la aprobación del gran muftí de Egipto. Claro, hay que recordar que Mohamed Morsi, como expresidente, también se había levantado contra el régimen de Hosni Mubarak. Esto generó gran rebelión, incluso había sido detenido, se había fugado, Horacio, ¿no es cierto? Exactamente, bueno, está por supuesto detenido, condenado a muerte. Al igual que, por ejemplo, que el líder de la hermandad musulmana, ¿no? Pero habrá que ver si la condena a muerte no da paso a algún tipo de negociación para bajar un poco el nivel, digamos, de violencia que podría llegar a desatar la muerte de Morsi. Yo quiero aclarar lo siguiente, que el gobierno de Abdel Fattah al-Sisi, de Egipto, está procediendo más o menos igual que el famoso Jamal Abdel Nasser, el coronel Nasser, porque Nasser fue precisamente quien ahorcó a uno de los fundadores de la hermandad musulmana en su momento, que se llamaba Said Qutb. Said Qutb, a su vez, estuvo muy ligado, por herencia, por lo que él dejó por escrito, al mismo Osama Bin Laden, que lo leía muchísimo. Y hay una corriente extremista que se llama qutbismo. O sea, Nasser ordenó ahorcarlo a este personaje en ese momento acusado de traición. ¿Qué puede pasar en Egipto tras esta condena a muerte? Bueno, la condena a muerte, en caso de que se ejecute, va posiblemente, muy probablemente, a causar episodios de violencia, pero tal vez eso le serviría al actual gobierno egipcio, que en definitiva nunca perdió el poder, porque el poder siempre lo han tenido las Fuerzas Armadas. Ahí no hubo ninguna primavera ni nada. Lo que existió en Egipto fue, eso es importante recalcarlo, en su momento fue un golpe de Estado para impedir que el hijo de Hosni Mubarak fuera el futuro presidente. Fue una cosa entre casa. Y entonces, lo que me está preguntando conduciría a hechos de violencia que a su vez permitiría al gobierno militar o al gobierno actual de Egipto reprimir a la hermandad musulmana tal cual lo hizo Jamal, pues se pronuncia así, Jamal Abdel Nasser, décadas atrás. Claro, por otra parte, Morsi también fue acusado de espionaje y de brindar información a grupos terroristas, como el Hamas, por ejemplo. Bueno, eso es probable que haya... Y también a Irán le proporcionaba material, digamos, de investigación a través de su espionaje. Bueno, es probable que eso haya sucedido. No sé si es en definitiva a lo mejor causal de una pena de muerte. Él había mandado a matar a todos los opositores, recordáis. Pero por supuesto, la minoría, por ejemplo, cristiana copta, ¿no es cierto?, que sufrió enormes persecuciones, inclusive hay que aclarar, hasta un monasterio católico que tenía siglos, por primera vez fue quemado, no se pudo oficiar más misas, fueron perseguidos cristianos, fueron asesinados cristianos coptos, que hay que aclarar que los cristianos coptos de Egipto tienen 3 ramas. Una que es protestante, una que es ortodoxa y una que responde a la Iglesia Católica. Claro. ¿No? Pero fueron perseguidos y estamos hablando de un movimiento islamista como es la Hermandad Musulmana que no ha llegado al grado de violencia brutal que desarrolla, por ejemplo, el ISIS. ¿Cuáles serán las consecuencias que tendrá
el asesinato de este líder del ISIS por parte de los aliados y de los enemigos de los Estados Unidos. Bueno, las consecuencias no creo que sean demasiado relevantes. Se va a elevar seguramente una gritería mundial porque obviamente esta operación no se realizó, por ejemplo, desde Turquía a Siria, ni desde Chipre, ni desde otro lugar, sino que fue directamente desde Irak, donde supuestamente no deberían existir fuerzas especiales para este tipo de operaciones. Esta operación, al margen del relieve, se parece en algunos aspectos a la desarrollada dentro del territorio de Pakistán para matar a Osama Bin Laden, porque a Osama Bin Laden ordenaron matarlo. No es que dijeron, bueno, tráiganlo vivo o muerto, no. La orden fue matar a Osama Bin Laden porque la idea de la Casa Blanca, de Barack Obama, por supuesto que está esto contra toda la ley internacional, es no capturar a nadie para evitar todas las ulterioridades que esto significa en costos, exposición de los presos en un futuro. Imagínate verlo a Osama Bin Laden con un micrófono. Lo mismo pasó con Gaddafi, la orden era matar a Gaddafi. Sí, las dos operaciones, justamente estaba recordando, tanto de Bin Laden como de Gaddafi, pero esta operación de hoy, ¿podría ser semejante, digamos, tratándose de un grupo terrorista como el ISIS, a lo que pasó en su momento con Bin Laden? Bueno, en definitiva, Osama Bin Laden fue responsable de la muerte de 3.000 personas de un solo golpe, nada más que en el ataque contra las Torres Gemelas, ¿no? No voy a comparar la importancia de Osama Bin Laden con la importancia de Abu Sayyaf, de cuyo nombre real ni siquiera se conoce. Por eso, ¿no? Te digo. Pero obviamente pienso que esto se apagará con el correr de los días. Fíjate que hace poco tiempo, y yo lo he desmentido reiteradamente, se anunció la muerte de este supuesto califa, Abu Bakr al-Baghdadi, que goza de buena salud. Y se le dio eso salió en medios del exterior y en algunos medios, algunos portales argentinos, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto? Se da por muerto a este supuesto califa, el falso califa al-Baghdadi, y se nombra falsamente a un sucesor que se conoce con el alias de Abu Alá, y resulta que quien estaba aparentemente muerto era el sucesor y no Baghdadi, que dedicó ayer, grabado hace unas semanas, un discurso de media hora, ¿no? ¿Podría haber un repliegue del ISIS en la zona? Mirá, yo creo que el ISIS está siendo de alguna manera degradado por los bombardeos, pero no hay, lamentablemente, acuerdos estratégicos, Belén, para derrotar al ISIS, porque estamos hablando dos campos de operaciones, en los cuales en uno Irak está casi todo de acuerdo, en el otro, al contrario, algunos actores como Arabia Saudita y como Qatar están patrocinando, ¿no es cierto?, a organizaciones terroristas y dan prioridad, como acabo de decir, que es importante reiterarlo, a derrumbar al régimen de Assad, a combatir a este tipo de organizaciones. Muchísimas gracias por tu aporte, como siempre, Horacio Calderón. Desde ya preocupa también la instalación de los mandatos